Bien, buenos días, jóvenes. Yo creo que sí me escuchan, ¿verdad? Vamos a dar inicio a otra jornada más. Habíamos visto en la clase anterior, habíamos comenzado ya un poco sobre los gases. Habíamos hecho un par de ejercicios, me parece, sobre la ley de Boyle-Mariotto. Me imagino que revisaron la plataforma y ahí ya está la teoría de la otra ley que vamos a ver. Y me parece que puse algo sobre masa, moles, peso molecular, gramo, porque para ver la tercera ley de los gases necesito hacer una estación en ese tema para tener todas las herramientas necesarias para poder trabajar. Entonces, mi pregunta es, hicieron el lugar para darle una lectura a lo que yo les había puesto por ahí? Hola, en teoría hay 30 personas aquí, no creo que no me hayan escuchado. Buenos días, licenciada. Buenos días, Carlos, dígame, Plantearle una pregunta dígame. con referente, permítame, Bueno, con referente al documento, también necesitaríamos de una tabla periódica, obviamente. claro que sí. ¿Recomienda alguna? Fíjese que le Ujú. platico un poco. Yo en primer año la profesora nos obligó a comprar una porque exactamente quería esa, porque en esos tiempos tenía unas ciertas especificaciones. Ajá. Podemos ocupar cualquiera o recomiendo una en específico porque algunas podían estar un tanto desfasadas o con algunas alteraciones. Fíjese de que no tengo aquí la mía. Hay unas que son bien grandes, bien bonitas, eh, que son, no, como le dijera, la que a mí más me gusta es una que tiene como el tamaño carta, de una página tamaño carta. No la tengo aquí ahorita, no son pequeñas, pero hay otras que son más grandes, como que fueran tamaño oficio, el tamaño, y tiene muchos colores. En esa justo yo le he encontrado muchos errores, tanto en las masas atómicas como en el símbolo de los elementos. Entonces, cuando yo me topo con eso, es que esa tienen, obviamente yo no los obligo a que compren otra, pero sí les digo, mire, en esa tabla, cuando nos topamos con ese elemento en específico, yo les especifico cuál es el error que tiene y la pueden seguir usando. Hay unas que son bien, bien pequeñitas, ahí es opcional, ¿verdad? La que usted quiera utilizar, ¿verdad? Exacto, Ever sugiere aquí que pueden descargar una, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque sí, de la tabla periódica vamos a necesitar sus números atómicos más adelante, sus masas atómicas que son las que vamos a utilizar a partir ya de esta clase. Entonces yo los dejo en libertad, pero sí, bueno, por los años que tengo de trabajar en dicha materia, ¿verdad? De las tablas periódicas que a mí menos me gustan, esa larga que le mencionaba. Pero si usted esa tiene, no importa, trabaje con ella, que si nos llegamos a topar no me acuerdo qué el evento era, no era el hierro, era de ir por los no metales. En los no metales están un par de elementos que están equivocados, tanto en el símbolo como en su masa atómica. Si nos tomamos con ellos, si hay alguna alteración, pues lo platicamos después y eso no hay ningún problema. Entonces yo les doy libertad, Carlos, a que usted pueda trabajar con la que usted quiera. ¿Verdad? No me quiero cuadrar en ese sentido. ¿Sí? Entonces, obviamente para esta materia la tabla periódica es básica y obviamente la calculadora porque ya vieron que hacemos ejercicios también numéricos. Ahora, con respecto al material en sí, me gustaría saber si lo estamos leyendo. Y yo espero que no me decepcionen porque UES siempre va adelante, porque ustedes son autodidactas, ustedes leen, ustedes buscan libros, ustedes no son los que se conforman solo con el Internet. Entonces, ¿han leído un poquito? Era un par de páginas nada más las que yo le puse. ¿O no? Edgardo Armando dice que sí. 2 dicen que sí. De 35, 2. ¿Verdad? Eh, bueno, nos vamos a ir así. Vamos a trabajar. Andaba buscando
que ya se nos acerca un parcial la próxima semana. Y solo me he encontrado la otra materia. Pero recuerden que yo les di fecha de los parciales en la primera clase. Me parece que está para el 20, el 21, exacto. El 21 porque es martes, lunes es martes. Perdón, 20 es lunes y 21 es martes. Así, aquí está. Aquí está. Para que estemos pendientes que el 21 tenemos el parcial. Y justo es ya el próximo martes, ¿verdad? Ya vamos al final de la clase hablamos de esos detalles. Entonces, vamos a trabajar con la ley de Charles. Ya ustedes tienen ahí el enunciado. Y en lo que vamos a hacer énfasis es que le dice que una masa dada, quiere decir cualquier masa de gas que a usted le dan, esa masa es directamente proporcional a la temperatura. Me imagino que algunos, los que abrieron el documento, vieron que hoy tenemos ya otra ley y la variable que no aparece en esta fórmula es la presión. Y el hecho que no aparezca significa que ahora la presión es constante y ahora sí entra la temperatura. Si le dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura, esta ley es la respuesta, que creo que ya lo hablamos en algún momento, el por qué los globos inflados se explotan cuando los dejamos, por ejemplo, bajo el sol o bajo una temperatura elevada. Entonces, yo les explicaba, si dejamos una vejiga en el patio, por ejemplo, y viene el mediodía y comienza a calentar la temperatura, el volumen de ese globo que está adentro, el volumen de gas o aire que está dentro de ese globo, va a ir aumentando su tamaño de tal manera, les explicaba yo en alguna de las clases, que va a explotar, porque las paredes, en ese caso sería el hule o el material del que está hecho la vejiga, no soporta el crecimiento de este volumen. Entonces, a mayor temperatura, aumenta el volumen de ese globo. ¿Qué pasa si hacemos lo contrario? Si usted hace la experiencia que usted infla una vejiga, la amarra y la mete en el freezer de su refrigeradora y la deja ahí, por decirlo así, y la va a buscar hasta el siguiente día, ¿cómo cree usted que va a encontrar ese globo? Dulce María, ¿cómo cree que va a encontrar ese globo? Buenos días, licenciada. Buenos días, Dulce, dígame. Tengo mala señal. ¿Cree que podría repetir la pregunta, por favor? Yo no sé si me explico, si me escuchó lo primero. Yo les decía que a mayor volumen, a mayor temperatura, mayor volumen del gas, a menor temperatura, menor volumen. ¿Qué pasaría si usted infla una vejiga, la amarra, la mete en el freezer de su refrigeradora y la deja ahí y la va a ver cómo ha quedado hasta el siguiente día? ¿Qué cree que va a encontrar? ¿Cómo cree que va a encontrar esa vejiga? No sé si más inflada, por decirlo así. Más inflada, esa es su opinión. Veamos qué me dice Mónica Griselda. ¿Qué opina usted con respecto a lo que dice Dulce María? Buenos días. Buenos días. Pues diría yo que desinflada. Desinflada, ¿verdad? Una pregunta más. ¿Quién apoya a la persona que le voy a preguntar? ¿Con quién está de acuerdo? ¿Con Dulce María o con Mónica? Veamos, Kevin Orlando. Ya le doy la palabra a Milton. Veamos Kevin Orlando qué me dice. Yo apoyo a Mónica. A Mónica. Tiene más lógica. No sé. Muy bien. Milton había levantado la mano, creo. ¿Lo escuchamos? Sí. A Mónica. A Mónica, ¿verdad? Tienen razón. En esa vejiga nosotros la amarramos, la inflamos y la dejamos en el freezer. El siguiente día usted la va a encontrar bien pequeñita. En buen salvadoreño decimos, la encontramos churuca, churuca, porque está toda arrugada, ¿verdad? Pero no es que el gas se haya escapado. Si usted esa vejiga la saca y la deja sobre la mesa, conforme la temperatura va a ir aumentando, el globo, si está todo churuquito así, va a comenzar a inflarse hasta regresar a su tamaño original. Entonces, esa sería una demostración de la ley de Charles. A mayor temperatura, mayor volumen. Milton, ¿lo escuchamos? Yo lo vi eso en un video, pero en Facebook, pero fue ¿de con una verdad? botella. Pero una botella plástica, ¿verdad? Una botella plástica, sí.
que la metieron al freezer y cuando la sacaron estaba sin aire. No, o sea, el volumen se había rebajado. Y Como después fue comprimido, inflándose digamos. otra vez. Ajá. Exacto. Entonces, ese exactamente es lo que pasa. Adriana me dice, lo mismo pasa con las gaseosas, pasa con las botellas de agua, aunque usted no las mete en el freezer. Usted las mete en la refrigeradora, pero no botellas que vengan selladas al vacío, sino que usted ya las usó, las refiló y las metió en la refrigeradora. A veces encontramos un poco apachada esa botella y cuando la abrimos, como que se vuelve a inflar. Lo que sucede es que no es el líquido el que disminuye, el líquido no sufre ningún tamaño, es el gas que queda atrapado entre el líquido y el tapón de la botella. El espacio que dejamos ahí en la botella, ese tiene gas y ese es el que se comprime y se hace pequeño. Entonces, con esta ley vamos a trabajar. Vamos a hacer un par de ejercicios. Yo no me recuerdo si con ustedes he usado esta pizarrita, pero mientras esta computadora quiera seguir trabajando, yo la voy a usar aquí. Si no, pues voy a tener que usar la acrílica. Lo único que cuando yo uso esta pizarra, yo ya no los veo a ustedes. Ustedes sí me van a escuchar a mí. Bien, tenemos ahí eso. En el documento hay un ejercicio resuelto. Yo les dicto un ejercicio. Imagino que tienen ahí donde copiar, por favor. Yo solo voy a ir copiando los datos en la pizarra. A ver si tengo. Aquí está. Le dicto. El argón. Argón. El argón es un gas inerte. Es un gas inerte. Utilizado en los tubos luminosos. Utilizado en los tubos luminosos. Punto y seguido. En un experimento, $452 mililitros. Esos datos están en la pizarra. En un experimento, 452 mililitros de gas se calientan de 22 grados centígrados a 187 grados centígrados a presión constante. Punto y seguido. ¿Cuál es el volumen final? ¿Nadie se me quedó? Bien, les he puesto ahí los datos, les he puesto ahí la fórmula de Charles, solo vuelvo a leer la definición de la ley, porque quiero que pongan atención en un dato bien importante. Le dice, el volumen de una masa dada de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta si la presión se mantiene constante. Depende, de acuerdo a esta definición, qué va a pasar con este dato y qué va a pasar con este dato. Bueno, según la definición, va a aumentar su volumen. Exacto, va a aumentar su volumen. Correcto, pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar con estos datos
22 grados centígrados y qué va a pasar con 187 grados centígrados, comparándolo con la definición de la ley de Charles. Es lectura comprensiva. La incógnita es el volumen final. Creo que ahí no hay problema con ese despeje. ¿Estamos claros? Veamos. Si ya tengo despejada la fórmula, díctenme por favor qué voy a ir poniendo en cada una de esas cosas. El volumen 1 sería el 22, no, perdón, el volumen 1 sería los 452 mililitros, ¿verdad? Así es. No me pregunten, yo lo quiero que me dicten ustedes. Lo voy a poner en T2. El 187 grados centígrados. A ver. ¿Y qué voy a poner en T1? Entre 22 grados centígrados. ¿Todos están de acuerdo en que así es? ¿Solo debo de operar esto y hacerlo? Le faltan las unidades. Sí, claro. Ve, aquí son los mililitros, tiene toda la razón. Aquí tengo, bueno, en teoría, aquí tengo ahorita centígrados. Aquí tengo centígrados. En teoría, estos se me van a eliminar y me quedan mililitros. Pero mi pregunta es, les vuelvo a leer la definición. El volumen de una masa dada de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta si la presión se mantiene constante. Así como me lo han dictado, está malo y yo les pondría 0. ¿Qué es lo que no han tomado en cuenta de acuerdo a la definición? La presión. No, porque la presión es constante y la presión de hecho no me aparece en esta fórmula, por lo tanto no se utiliza. ¿Qué más? ¿Alguien? Dígame algo. El 22 no iría arriba. No, porque como es el primer dato que me da, se asume que él es, o el 22 es la temperatura 1. Veamos, tengo 44 cabecitas aquí pensando. ¿Por qué yo les pondría malo ese ejercicio así como me han dictado las cosas? Vuelvan a leer la definición de la ley. Y yo creo que ya tengo la respuesta. ¿Será presión constante en una atmósfera? Sí, de hecho es constante y no nos va a afectar en nada porque ni siquiera aparece en la fórmula y no la vamos a ocupar. Yo creo que como dice que el argón es un gas inerte, no es reactivo bajo determinadas condiciones de presión y temperatura. Él no va a reaccionar con ningún otro elemento, pero él tiene sus características propias. Por ser un gas, él se va a dilatar y él se va a comprimir. Eso no va a cambiar. Ni quiero escuchar más puntos de vista. Insisto, vuelvan a leer la definición. ¿Qué es lo que no han tomado en cuenta con respecto a la definición? Les pregunto y les hago pensar porque si en un examen se los pongo mal, me van a decir que yo les puse trampa. Y no, aquí está faltando leer y comprender lo que se lee en la definición. Haría falta considerar la temperatura absoluta. Exacto. Exacto. Yo esto ya se los había mencionado cuando vimos presión y temperatura. ¿En qué unidades debe de estar la temperatura?
en grados Kelvin. Exacto, eso es lo que nos hace falta. Quiere decir, gracias, que así como estamos, estamos mal porque no hemos tomado en cuenta que la temperatura debe de ser absoluta y los grados centígrados es una temperatura relativa. Por lo tanto, aquí arriba hay que sumar 273 para convertirla en Kelvin. Y aquí abajo hay que sumarle 273 para convertirla en Kelvin. Si usted no hace esto, el ejercicio estaría malo. Y aquí no hay tales que me digan, mire, por favor, medio punto. Nada. La definición y la teoría. Muchas gracias. Ahora sí, ¿verdad? En lo que arreglo este borradorcito, me dicen ustedes, ¿cuánto les da? Licenciada, Dígame. 704.81. Y me queda en mililitros. Gracias. Podemos quedarnos con esta o si alguien quisiera aproximar y dejar a 705, también estaríamos bien. ¿Están listos para que le dicte otro? Sí, Dígame. sí estamos listos. Ah, bueno, gracias. Entonces les dicto. Voy a pasar una línea por acá. Una muestra de monóxido de carbono. Una muestra de monóxido de carbono, coma. Un gas venenoso. Ocupa 3.20 litros a 125 grados centígrados. Ocupa 3.20 litros a 125 grados centígrados. Punto y seguido. Calcule la temperatura a la cual el gas. Calcule la temperatura a la cual el gas ocupará 1.54 litros si la presión permanece constante. Punto y seguido. Punto y seguido. ¿Cuál es la temperatura
en grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura en grados centígrados? De acuerdo, le agradezco bastante. Sí, no, la verdad que no me he equivocado en ciclo. Y el link es el correcto, ¿verdad? Entonces, yo al tener la clase voy a comunicar con el correo, con el ingeniero para que me solucione, porque efectivamente ya voy a comenzar evaluaciones y necesito los colectores para poner notas. De acuerdo, Enia Marina, si no me resuelven, pues el jueves llego ahí a la facultad, ¿verdad? Gracias y feliz día. Bien, ya tengo ratitos que los dejé, perdón, pero tengo un problema justo con el colector de ustedes en la universidad. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es la incógnita? ¿O ya lo hicieron? ¿Hola? ¿Será que ya lo hicieron y por eso se me quedan calladitos? Aún no. Licenciada, Dígame, Ever. en ese caso la fórmula nos quedaría de encontrar la temperatura 2, ¿verdad? Exacto, eso es lo que me está En la pidiendo. cual sería la temperatura 2 igual al volumen 2 multiplicado por el volumen 1 entre la temperatura 1. No sé si estaría mal ahí. Si me dice que volumen 2 se multiplica por volumen 1. Ajá, entre la temperatura 1. No. Ahí estamos en un despeje sencillo, ¿verdad? Que tengo volumen 1 sobre temperatura 1, volumen 2 sobre temperatura 2. Yo les aconsejo que pasen todo a lineal. Este va para allá y este va para allá. De esa forma le va a quedar volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. Mi incógnita es esta, quiere decir que la temperatura 1 se va a dividir. Lo voy a poner acá. Eso es igual a volumen 2.
Mi consejo es que cuando hagamos despejes, hagámoslo paso a paso, porque a veces lo queremos hacer todo de un solo y ahí es donde nos podemos perder. Esta sería, ¿verdad? Y como ahora ustedes ya saben que hay que tener en cuenta que esto debe de ir en temperatura absoluta, en este caso Kelvin, ¿verdad? Me dicen ustedes cuánto les da. El volumen 1 ya lo tenemos, que es 3.2. Discúlpeme, no sería temperatura la que están preguntando. Sí. Ay, Pero es que la perdón. fórmula despejó Sí. con Tiene razón, volumen. despejé la otra, perdón. Sí. Tiene razón, ya la costumbre que el volumen acabamos de hacer. Me llega que estén listos ahí para corregirme. Entonces, si voy con la temperatura 2, quien me estorbe es el volumen 1. Sería volumen 2 por temperatura 1 sobre volumen 1. El volumen 2 ya tengo, los dos están en litros. Entonces, solo estoy para copiar. La temperatura 1, ¿cómo les queda? ¿Qué pongo aquí? ¿Cómo les queda la temperatura 1? La temperatura 1 me quedó a 398 grados Kelvin. Muy bien. Gracias. Si operamos esto, me parece que llegamos a esto. ¿Hasta aquí llegaría la respuesta del ejercicio? ¿O no? La verdad No. que no, porque eso hay que convertirlo a grados Celsius. Y ahí tengo dudas yo con mis resultados. Exacto. La fórmula es esta. ¿Sí? Mi incógnita es grados Celsius o grados centígrados. El 273 es. Entonces solo le restaríamos menos 273, ¿verdad? Exacto. Entonces el resultado sería una temperatura negativa. ¿Sí? Esa era mi duda porque me había dado menos 81.46. Y no sabía si estaba bien o qué. Claro que Por el sí. signo. Uh-huh. Esta era la temperatura 2, ¿verdad? Correcto. Sí, le puede dar negativo. Acuérdese de que en los laboratorios, depende de los aparatos, podemos tener aparatos que miden estas temperaturas. De hecho, de manera natural, yo he sabido, por ejemplo, por familiares que viven en ciertas áreas de Canadá, que ellos en Navidad llegan a menos 40 grados centígrados. Entonces, sí se trabaja con la centígrada. Entonces, esta sería la respuesta en Kelvin y esta sería la respuesta en grados centígrados. ¿No? Si alguien se me está perdido, pues pregunte y vemos cuáles son las dudas. Este lo estoy borrando porque este es el primero y sé que este ya lo hicieron. ¿Puedo borrar el segundo ejemplo?
Sí, licenciada. Bueno, gracias. Y copien la fórmula de la ley combinada de los gases. Es la tercera ley que vamos a ver. En la ley combinada de los gases, si se fija, ya tenemos las 4 variables. Por lo tanto, no tenemos un enunciado el cual copiar para poder predecir qué va a pasar con ese gas si cambia la temperatura o las condiciones a las cuales la tenemos. Porque aquí ya me aparecen las 3 variables, ya ninguna es constante. Entonces va a depender de las condiciones que le variemos a ese gas, así se va a comportar él. No puedo predecir como en el caso de Boyle, ni como en el caso de Charles. Aquí es, depende de la naturaleza del ejercicio. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que la temperatura todo el tiempo la vamos a utilizar en grados Kelvin. No importa que nos pase como en el ejercicio que acabamos de hacer, que al final me pedía la respuesta en grados centígrados. No voy a decir yo voy a trabajar en centígrados para llegar de un solo a la respuesta. No, porque los grados Kelvin hacen la diferencia. Entonces, para trabajar un ejemplo de esos, les voy a dictar un problema. Una pequeña burbuja se eleva. Una pequeña burbuja se eleva. Desde el fondo de un lago, desde el fondo de un lago, donde la temperatura y presión son, donde la temperatura y presión son de 8 grados centígrados y 6.4 atmósferas. Coma, hasta la superficie del agua, hasta la superficie del temperatura es de 25 grados centígrados, donde la temperatura es de 25 grados centígrados y la presión de una atmósfera. Punto y seguido. Calcule el volumen final en mililitros. Calcule el volumen final en mililitros. Si el volumen inicial fue de 2.1 mililitros.
Para hacer este ejercicio voy a trabajar con la ley combinada y fíjese bien, yo le digo, pongamos por favor todos los, en forma lineal, todas las variables. Y teniéndolo aquí es mucho más fácil poder despejar, ¿verdad? En este caso, el problema le dice claramente que quiere volumen final. Quiere decir que mi incógnita es volumen 2. Entonces quiere decir que la presión 1, volumen 1 y temperatura 2 se quedan tal como le están. Y paso a dividir lo que me estorba del otro lado, que es la presión 2 y la temperatura 1. Y aquí igual solo hay que tener en cuenta que la temperatura va en grados Kelvin. Y ya tenemos todo para sustituir. ¿Lo hacen, por favor, y me dan su respuesta final? Licenciada, Dígame. 14.25 mililitros. Sí. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Y este se los dicto. Igual para que lo hagan y me dicen la respuesta. ¿Están listos? Sí, ingeniera. Sí, ¿verdad? Licenciada. Perdón. No se preocupe.
A mí no me ofende, me han dicho de todo, no se preocupe. Un bulbo de acero, contiene xenón gaseoso. Un bulbo de acero contiene xenón gaseoso a 2.64 atmósferas y 25 grados centígrados. Los datos igual están en la pizarra. A 2.64 atmósferas y 25 grados centígrados. Punto y seguido. Calcule la presión del gas. Calcule la presión del gas cuando la temperatura se eleva. Cuando la temperatura se eleva a 436 grados centígrados. Punto y seguido. Supóngase que el volumen del bulbo permanece constante. Supóngase que el bulbo permanece constante. Veamos cómo les queda ese.
¿Alguien ha llegado a una respuesta ya? Licenciada, Dígame. si dice que el volumen es constante, ¿cuánto sería? Es que eso es lo que tengo duda ahí. Es lo que tienen que analizar. Es lo que tienen que analizar. Por eso estoy preguntando la respuesta. Discúlpeme, por ahí no le quiero decir. Ajá, vaya. Alguien tiene que deducirlo de todos los que están aquí. Licenciada, Dígame. a mí me da 6.28 atmósferas. Esa es la respuesta. Se supone que cuando es constante, bueno, yo no lo puse porque es como que si se multiplicara o se dividiera por lo mismo, así que no la puse. Eso puede ser. O simplemente, fíjese, veamos la ley de Boyle. ¿Quién es constante en la ley de Boyle? Es la temperatura. Por lo tanto, no aparece en la fórmula. ¿Quién es constante en la ley de Charles? La presión. Por lo tanto, no aparece. Si aquí le está diciendo que el constante es el volumen, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente tacharlo de aquí. Borra, espérame que lo corriente. Simplemente tacharlo de mi fórmula. Y ya le queda la fórmula con la que usted va a trabajar. Eso es análisis. Yo insisto en preguntarles porque a veces no comprendemos lo que leemos, ¿verdad? Ya con esto ya tiene usted todo lo necesario para llegar a esta respuesta que me acaban de dar. Estoy poniendo ya datos acá con el que vamos a trabajar. Por favor, lo copien. Me imagino que los datos del ejercicio 2 ya lo puedo borrar, ¿verdad?
Bien, vamos a trabajar en estos datos, sacando el peso molecular gramo, ya se va a explicar cómo se hace. Esta fórmula es bastante importante en química, se utiliza bastante, donde N es el número de moles. Eso lo encontramos conociendo una masa que siempre va a estar en gramos, dividido entre su peso molecular gramo. Avogadro es un científico que también dio su aporte, y él dijo que a condiciones, y aquí quizás se los voy a poner, a condiciones estándar. Eso no lo escribí. A condiciones estándar, la presión y la temperatura son 0 grados centígrados y 1 atmósfera. Y cuando hablamos de condiciones normales, hablamos de 25 grados centígrados y 1 atmósfera. Cuando hablamos de condiciones estándar, a veces se escribe eso, TPS. No tiene nada que ver ni con el libro comercio ni con el estatus migratorio, ¿verdad? A TPS estamos a presión y temperatura estándar, que son 0 grados centígrados y 1 atmósfera, que son las condiciones con las que Avogadro sostuvo que una mol de cualquier gas o sustancia siempre iba a tener 6.02 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Todo va a depender de qué me esté pidiendo el ejercicio. Y cuando el ejercicio hable de condiciones normales, entonces podría escribírselo el ejercicio así: CN condiciones normales o TPN, que estamos hablando de temperatura y presión normales. Estaríamos hablando ya de 25 grados centígrados y 1 atmósfera. Estos son datos teóricos que a veces el problema o el ejercicio puede no darle los valores, pero si le dice TPS, usted ya sabe cuál va a ser su presión y temperatura, o si le dice condiciones normales, usted ya sabe cuál va a ser su temperatura y su presión. Vamos a comenzar con el peso molecular gramo. Para trabajar con el peso molecular gramo, en el caso de este primer compuesto, yo necesito encontrar en la tabla periódica cuál es la masa atómica que me da. Y en la tabla periódica que yo tengo ahorita me dice que es 22.98 gramos sobre mol. Esas son las unidades de la masa atómica. Y en el caso del cloro, me dice que es 35.45. Igual gramos sobre mol. Y cada uno de ellos se va a multiplicar por el número de átomos que aparezca en la fórmula. Si se fija, sodio y cloro no tienen ningún subíndice, entonces se asume que es la unidad. Por lo tanto, en el caso del cloro se va a multiplicar por 1 el sodio, y en el caso del cloro también. Entonces aquí me quedaría 22.98 y aquí 35.45. Cuando nosotros sumamos esto, me va a dar 58.43. Y las unidades serían gramos mol. ¿Quién es esto? El PMG. Disculpe que la interrumpa, ingeniera. No me interrumpe, Perdón. dígame. 22.98 gramos mol por 1, por 1 no le entendí, ¿por qué sería? Porque tenemos aquí la fórmula del cloruro de sodio, y si se fija, aquí no me aparece su índice. Entonces se sobreentiende que es el número 1, pero no se escribe, ¿sí? Entonces, como bueno, en el gracias. sodio hay 1, muy bien. Voy a hacer de una vez el otro para que de ahí solo se quedan copiando. Ese está compuesto por más elementos, miren. Voy a buscar la masa atómica del calcio, la del hidrógeno, la del fósforo y la del oxígeno. En el caso del calcio, me dice que es 40.08. Después le voy a poner las unidades a todos.
En el caso del hidrógeno me da que es 1.00. La tabla que tengo solo me da 2 decimales. En el caso del fósforo me dice que es 30.97. Y del oxígeno 15.99. Estos datos los he sacado de la tabla periódica. Ahora voy a multiplicar cada uno por el subíndice que tiene en esta fórmula, que este es el fosfato ácido de calcio. En el calcio no me aparece ningún número, entonces se entiende que es la unidad. En el caso del hidrógeno también no me aparece 1, entonces lo multiplicamos por 1. En el caso del fósforo igual, solo me aparece 1, multiplicamos por 1. Pero en el oxígeno tiene un subíndice 4. Ahí lo vamos a multiplicar por 4. En los primeros 3 me da el mismo valor. Y en el 15.99 tengo que multiplicarlo por 4. Y me da 63.96, me parece. Para determinar el peso molecular gramo tengo que hacer la sumatoria de todos ellos. Y me parece que el valor me da 136.01 gramos mol. Copien, por favor. Hola, buenos días. Ahorita salgo y justo los tengo copiando en ejercicio, no hay problema. Gracias.
¿Cómo van? ¿Terminaron de copiar? Sí, sí. ¿Sí? Bye. Quiero ver, vamos a ver qué pedacito borro. Se me pierde el cursor a veces. Licenciada, Dígame. una recomendación, si le da control E y Supreme, borra toda la pizarra. Sí, control C. No, De verdad. control E. Ajá. Y De acuerdo, le agradezco, pero no quiero borrarla toda. Por y ahorita no quiero. Ajá. Y la la otra otra es esta flechita, ¿verdad? Cuando yo no, mancho. es la de seleccionar. Cuando le da a seleccionar, le pide y selecciona lo que quiere borrar, va, y le da Supreme. Correcto. Voy a apuntar eso. Pues es como facilitar un poco más la labor de estar borrando a manos con el De borrador. acuerdo, le agradezco. En el caso del primero que me decía, ¿control con qué? Control E es seleccionar todo. Control Ah, E y y luego la suprimir. tecla Supreme. Gracias. Le agradezco muchísimo. Pero sí, ahorita no necesito borrar todo porque voy a utilizar los datos que tengo aquí abajo, ¿sí? Porque ya solo les quiero enseñar cuando me esté pidiendo, por ejemplo, que yo encuentre los moles. Entonces, para utilizar lo que ya tenemos. Uy, aquí tenía que escribir cuántos. Aquí era, como quiero seguir utilizando los datos que acabamos de encontrar, solo voy a agregar acá, determinar cuántos moles hay en 140 gramos de cada uno. En el caso del NaCl, voy a ocupar la fórmula que acabo de borrar. Como la masa se la está dando el problema, que son 140 gramos, eso lo vamos a dividir entre el PMG que acabamos de encontrar aquí abajo, que me dio 58.43 gramos sobre mol. Si usted se fija, los gramos se me eliminan y la respuesta ya me va a quedar en moles. Y lo mismo voy a hacer para el fosfato ácido de calcio. Estos nombres al final ya los vamos a aprender a nombrar. Igual los 140 gramos, porque les puse la misma masa para los dos, entre su peso molecular gramo. En el caso del primero, me da 2.39 moles. Le da 1.03 en el segundo.
y que veríamos hasta ahorita. Sé que les robé un poco de más tiempo para trabajar en la siguiente clase que tengamos, la última ley. No sé si me escuchan o me he quedado trabada. Sí, la escuchamos. Sí, le escuchamos. Sí, sí, sí. No se le escucha, Lit.
Feliz tarde. Feliz tarde a todos, compañeros. Cuídense.